A ver, levanta las manos al cielo, hermano. Alábale con toda el alma, adórale con todo el corazón. El que esté en la carne quede en vergüenza. El que esté en el espíritu, ríos de gloria fluyen, ríos de poder fluyen, ríos de poder fluyen, ríos de poder fluyen, ríos de gloria y de poder. Ríos de gloria y de poder, ríos de poder y de gloria, corren como ríos de agua de vida, 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 ríos de poder y de gloria, ríos de poder y de gloria, ríos de poder y de gloria. Padre, te doy gracias, Padre, te doy gracias, 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 gracias. Él ama la verdad en lo íntimo de su corazón, Él ama toda la verdad. Asincérate con el Rey de Gloria, hermano, y dile toda la verdad, dile toda la verdad, porque tú estás, hermano, en edificación para la gloria de Dios. Estamos ahí, hermano, para ser edificados como casa de Dios, como pueblo de Dios, como pueblo del Dios viviente. Por eso adórale con todo tu corazón, alábalo con toda tu alma. Padre, gracias, 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 Rey de Gloria. Gracias, papá. Sigue obrando, Espíritu de Dios. Sigue obrando, Espíritu Divino. Sigue rompiendo ligaduras, ataduras, hermano. Cosas grandes están sucediendo en tu vida, cosas grandes están sucediendo en tu corazón, cosas grandes están pasando en tu alma, cosas grandes están sucediendo en tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Adora a ese Rey de Gloria, exáltalo, 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 exáltalo con todo el corazón, exáltalo con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Gracias, Todopoderoso. Gracias, Todopoderoso. Se rompe todo ese yugo, sale toda frialdad, se va ahora mismo, se va ahora mismo, se rompe todas las ligaduras, ataduras, yugos, maldiciones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre bendita del Cordero, hay poder en la sangre gloriosa del que vive. Gracias, mi Rey. Adóralo con todo el alma, adóralo con todo el corazón, adóralo con todo el alma, adóralo, adóralo. No te avergüences, alaba a ese Rey de Gloria. No te avergüences, no te avergüences. Adora al Rey de Gloria. Adóralo, adóralo, adóralo. Que el Espíritu de Dios se desborde ahí, hermano. Que el Espíritu de Dios sea dando esa unción de poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Siéntese, hermanos. Vamos, hermanos, a la palabra de fe. En la primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso número 18. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Recuerda, el hombre, todo ser humano tiene dos naturalezas. La naturaleza del hombre de pecado. Por eso, el que no hizo pecado llevó nuestros pecados. Porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Y qué trae la muerte? ¿Qué trae la muerte? La muerte, hermano, es el premio del pecado. Escúchelo bien. La muerte es el precio de ¿qué? La muerte es el precio del pecado. Imagínense que Jesucristo padeció la muerte de nuestros pecados. Llevó la muerte y el pecado en su cuerpo. ¿Cómo sería, hermanos, esa tremenda batalla que es la que el cristiano tiene que librar para poder derrotar
a la misma muerte. Por eso hay luchas en la vida de un cristiano. Ojo con el evangelio fácil, porque usted no está siendo capacitado para enfrentar al adversario. Y aquí el Señor Jesús nos da el ejemplo. Él padeció, pero padeció una sola vez. ¿Cuántas? Por eso Dios no quiere aquí penitentes. Cuando estaba en su ignorancia, usted se daba golpes de pecho todos los días por lo mismo. No, hermano. Cuando Cristo llegó a su vida, el hombre de pecado fue destruido. Le dio una nueva naturaleza. ¿Qué pasó con la naturaleza del pecado? Fue destruida. ¿Qué pasó con la naturaleza del pecado? Aquí lo dice claramente Romanos capítulo 6, el verso número 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escucha la vida que tú tienes que vivir. Por eso el Señor Jesús, cuando resucitó, Él resucitó con un cuerpo que glorificado. ¿Y usted cómo tiene que vivir? Con un cuerpo que lleno de la gloria de Dios. ¿Cómo? Lleno de la gloria de ¿quién? Porque el hombre viejo, el hombre de pecado, el primer hombre, Adán, que trajo la muerte, y ahí estaba la muerte a los hombres. Vino el segundo Adán, que es Jesucristo, para derrotar la muerte. La llevó en su cuerpo, la venció. Venció al diablo, venció a los principados, venció las potestades. Y dice la palabra de Dios que ahora tenemos un compromiso de vivir en santidad. Porque ¿qué pasa? Sin santidad, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó con el hombre de pecado? ¿Qué pasó con el hombre de pecado? ¿Y qué dice aquí la palabra de fe? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Entiéndalo, hermanos, para no volver atrás. Son miles de hermanos que han vuelto atrás. Y en este momento no les quedó sino la idea de cristianos, porque Satanás los tiene destruidos por causa nuevamente del pecado y de la desobediencia. Escúchalo, hermanos. Entiéndalo. La vida de un cristiano verdadero, la vida de un cristiano verdadero no tiene nada que ver con el pecado, porque de ahí Jesucristo nos sacó. Él destruyó el hombre de qué. Es que, hermanos, es algo impactante, algo poderoso ver cuando uno estaba de esclavo del pecado y uno quería ser libre, pero nunca pudo por sus propios medios. Pero cuando llegó el Rey de Gloria, el hombre de pecado fue destruido, fue arruinado, fue lanzado fuera. Y por primera vez vimos su gloria. Por primera vez, hermano, empezamos a vivir una vida feliz, una vida hermosa, una vida de bendición. Dios no quiere que usted esté arrepintiendo todos los días de lo mismo. Escúchalo, hermano. Dios no quiere eso. Usted resucitó con un cuerpo ya, hermano, una nueva ¿qué? Y es hecho para la gloria de ¿quién? A su nombre. Y dice la palabra que una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No había otra solución. Escúchelo, hermano. No hay otra solución. No hay otro medio. Jesucristo es el camino. Amén. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Lo está entendiendo. Lo está entendiendo. Porque el pueblo se está fanatizando a los hombres. A los hombres, no a Jesucristo. No es a Jesucristo. Y todos esos fanáticos, hermanos, van por el milagrito, van por el espectáculo. Pero Dios quiere gente insertada en su cuerpo todos los días, que estemos, hermanos, delante de su presencia. Dios no quiere zánganos, hermano. Dios hace discípulos reales, fieles, obedientes, abnegados,
sinceros, genuinos, para su gloria. Para su gloria. Usted está teniendo proyección de una semana hasta cuando Cristo venga, hermano. Porque el premio no está aquí. Aquí nos bendice, pero el premio está allá en la casa de mi Padre. Allá estaremos por los siglos de los siglos. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Por eso, hermanos, Dios quiere que tú seas un verdadero ¿qué? Discípulo. Que aprende, que entiende, que sabe. Amén. Porque imagínate, Él padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siempre, a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Oh Dios, necesitamos la sabiduría, la administración del Espíritu Santo. Número uno, para que todas las manifestaciones de la carne, porque mire, hermanos, los problemas que hay son graves. ¿Qué pasa con cada hermana que tiene problemas ahora con el adulterio del marido? ¿Qué está sucediendo? Que ella simplemente carga la Biblia, asiste a la iglesia, pero el diablo está haciendo cosas horribles en la familia, tremendas. La gente no está obedeciendo la palabra de Dios. La gente está ilusionada, la gente está emocionada, mas no está siendo consciente de que hay que estar preparados, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien qué, a quien qué, a quien devorar. Y la unción que Dios le quiere dar es para que sea libre de las garras de qué, de la maldición, de la enfermedad, del adulterio, de la ruina, de la brujería, de la incredulidad, de la duda. Y por eso Cristo padeció, para ser hombres nuevos. Si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Escuche, si en la iglesia no hay este milagro de que usted murió al pecado, el diablo lo va a usar para engañar hombres a las hermanas y hermanas para engañar a los hombres. Y ahí es donde vienen los problemas tremendos, de que vienen los hermanitos a conseguir mujer, o mujeres a conseguir marido, y el primero que se les pasa por delante dice: ese es el mío. Decía una vez una anciana de 80 años, llegó un hombre a la iglesia y tan pronto luego dijo: ese es el mío. Ella no había muerto al pecado. Ella no había muerto al pecado. Quiero que lo escuchen, hermano, porque esta es la doctrina de la palabra. No es, hermano, llegar al árbol y sacudirlo y que caigan frutos y comer todo el mundo y hasta luego. No, hermano, aquí Dios está levantando hombres para heredar el reino de Dios, el reino de los cielos. En la casa de mi Padre, ¿qué hay? ¿Qué hay? Porque, hermanos, nunca se olvide que el que no ha nacido de nuevo no puede entrar. ¿A dónde? No puede entrar. ¿A dónde? No puede entrar. ¿A dónde? No puede entrar al reino de los cielos. Y si Jesucristo padeció, porque, hermanos, la lucha más importante no es contra el diablo, hermano, es contra la carne de cada quien. Es contra la carne de cada quien. Porque, hermanos, el adulterio es fruto de ¿qué? La fornicación es fruto de ¿qué? ¿Es fruto de qué? Gálatas 5. Veamos. Esa es la lucha, hermanos, y ese es el cuidado de cada cristiano las 24 horas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Escuche bien, escúchalo, hermano.
y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea que usted viene aquí a la iglesia y dice: oiga, pastor, yo quiero ser el mejor cristiano, yo quiero servirle al Señor Jesús, yo quiero ser ujier, quiero ser consejero, quiero. Y todos se ven deseos, porque a las últimas salen derrotados porque lo hacen en la carne. No tienen la convicción de lo que es realmente el poder de Dios en cada quien. Hay mucha irresponsabilidad ahí, falta de sinceridad, falta de franqueza. Sí, hermano. Por eso el Señor habla cómo se edifica una iglesia. Él mismo lo dice: obedeciendo la palabra. ¿Cómo se edifica usted? En obediencia a la palabra, y que la palabra se cumpla en su vida. Amén. Que la palabra se cumpla, que lo que Dios dice, usted dice: eso ya se ha cumplido en mi vida. Yo ya no ando en la carne, sino en el espíritu. Ya no anda en la carne, sino ¿cómo? Porque aquí la palabra de Dios dice que las obras de la carne son el adulterio, es obra de la carne. Y cuánto cristiano hoy está en adulterio. Hermanos, aquí hay más de un poco. ¿Cómo será, hermanos, el día del juicio? ¿Cómo será el día del juicio? Si el hermano no ha vivido para la gloria de Dios. Vive porque necesita comida, vive porque necesita un milagro, vive porque necesita todo humanamente en la carne. Ese es el problema de hoy en día, que se ha cambiado todo porque es los milagros en la carne, y espiritualmente viva como quiera. Dios está diciendo aquí lo contrario. Sin santidad, ¿qué pasa? La inmundicia, la laxivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? Hermanos, Dios desea que su vida enteramente consagrado, para que no haya ninguna manifestación de la carne, ninguna manifestación. Que ni se mencione en la iglesia que hay un adúltero, que ni se mencione en la iglesia que hay un fornicario, que ni se mencione en la iglesia que hay todavía un idólatra, que ni se mencione que ese hombre de pecado fue completamente destruido. Porque de ahí es, hermano, donde nace ese cristiano que le sirve al Dios de la gloria. Porque el Espíritu de Dios es el que nos capacita, nos usa. No es usted el que hace la obra. ¿Quién hace la obra? Amén. Y Él murió, dice, muerto en la carne. Pero, hermano, la victoria fue en que Él resucitó con un cuerpo lleno de gloria, un cuerpo celestial que fue glorificado y está a la diestra del Padre. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Ahora, Romanos capítulo 8, verso número 1, porque quizás usted dirá: bueno, pastor, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para que los frutos de la carne han sido destruidos, pero que nunca se manifiesten en su vida? Romanos, ¿qué? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ahí, hasta ahí nomás. Porque esa fue la orden que el Señor le dio a la iglesia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. ¿Recibiréis qué? ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre quién. Sobre vosotros quién.
sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios no mora en su vida, usted sigue en pecado. Usted anda en pecado. Quiero, hermanos, que miremos esto, porque, hermanos, no podemos legalizar el pecado para que usted venga a la iglesia, porque usted estando en pecado, lo que viene es aquí a perder su tiempo. Pero si usted vive en el Espíritu, hermano, la gloria de Dios está ahí. El poder de Dios está ahí. Todas las bendiciones de Dios están ahí. Y por eso Él dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que hay toda la moral de Dios, la dignidad de Dios, la santidad de Dios en cada uno de nosotros. Que el enemigo, por más de que te aceche, o por más que te envíe personas, tú tienes una moral que dice: no puedo fallar a Dios, porque el Espíritu de Dios mora en su vida y no se lo permite. El Espíritu de Dios mora en su vida y no se lo permite. ¿Le está quedando claro eso, hermano? Ya usted no hace lo que quiere, ya no va donde quiere, porque usted está controlado por el Espíritu de Dios. Porque, hermanos, esto es delicado. Si la moral de Dios no está, ¿de qué nos sirve? Aparentar. Escúchalo bien. Vivir lleno de qué? De apariencia, cuando la verdad es otra, cuando la realidad es otra. Y Dios está hablando hoy que Él no viene, hermanos, sino por una iglesia gloriosa. Él no viene por un poco de disfrazados, encapuchados. Usted ve los terroristas cómo se encapuchan, hermano, para tirar piedra y agredir y de todo. Así mismo, Dios no quiere capuchados aquí en la iglesia. Dios no quiere que gente con máscara aquí en la iglesia. Dios quiere gente que sin santidad no verás a quién. El diablo es muy educado. Ese es un maestro. ¿Cómo será, hermano, que se disfraza como quién? ¿Cómo se disfraza? Y por eso dice: mas vosotros, dice el verso 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Escúchalo, hermano. Escúchalo. Esa es la formación que Dios tiene para su vida. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea, que Él está continuamente en nosotros para no contaminarnos, para no fallar, para no caer. Escúchalo, hermano. Escúchalo, hermano. Yo quiero que entienda esto, porque esto es determinante. Aquí no hay compromisos ni convenios en la carne. Cierto. Aquí no hay ese tipo de compromisos. Aquí no hay esa parte sentimental en la Escritura para que Dios te vaya a premiar por el pecado oculto. Todo lo contrario, arrepiéntase. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿alcanzará qué? Y por eso Dios dice: bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de pecado. ¿Lo está entendiendo? Bienaventurado a quién? A quien Jehová no culpa de qué? De pecado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación
para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa limpieza no va a hacerla usted ningún hermano, por más que te aconseje, hermanito, mira. Porque hoy en día hay dos cosas muy delicadas que el pueblo no discierne. La una es: pastor, fui casado, ¿me puedo volver a casar? Uy, eso hay gente así. Miles en las iglesias. Miles. Y hoy son pastores, son líderes. Sí, hermano. Pero el fondo es otro. Es contra lo establecido por Dios. Entonces lo que hay ahí es basura. Lo que hay ahí es engaño, lo que hay es mentira. No le digo que me llama un hombre, dejó su esposa y le hablé, hermano, dijo: ya Dios me restauró y ahora estoy sirviendo de pastor. Y la mujer la dejó abandonada. Entonces, donde nadie lo conoce, en la tierra de los ciegos el tuerto es campeón. Allá él es campeón, pero aquí no, porque el hombre dejó su mujer. Así que no ande en iglesia, hermano, lleno de pecados y de cosas, hermano, buscando la comodidad suya. Ande como Dios te ha enseñado a andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Esa es la iglesia de Jesucristo. Ese es el hombre que está bajo el cuidado de Dios. Esa es la mujer que vive una vida digna delante de la presencia de ¿quién? Escúchelo, hermano. Escúchelo. Porque cuando uno ve multitudes, pues a mí me fascinan las multitudes. Pero si no tengo cuidado de decir lo que Dios dice, pues las multitudes vienen a buscar al pastor, pero no vienen a buscar a Dios. Hermano, y usted viene a buscar a mí para casa, pero usted viene a buscar de Dios. Ahí está la gloria de Dios, donde vaya, donde esté, donde se encuentre. ¿En cuánto no está la gloria de Dios en la casa, en el trabajo? ¿Y cuántos no se levantan a derrotar al enemigo? Y son cristianos, pero no gente formada con un futuro, sino gente hecha por un hombre, viento de doctrina, por unos días. Por unos días. No es gente comprometida con la causa. Y por eso Dios dice que el único que vivifica, hermano, que te constriñe, que entra a lo profundo de tu ser, es el Espíritu de Dios. Por eso Él dice: Él convencerá al hombre de pecado y de juicio. De pecado por cuando no cree. Cree solamente en lo que le conviene, pero en la vida que Dios le agrada, que es la vida de santidad, no le conviene eso. Siempre la carne está al acecho, y es el instrumento que el diablo usa. Es la carne, hermano. Es la carne, hermano. Por eso el Señor dice que no nos meta en cosas demasiado suntuosas, humanas, carnales, fingidas y mentirosas. Usted tiene una conciencia que le acusa o lo defiende. Escúchelo bien, hermano. Escúchalo bien. Porque Dios te llamó para que toda su familia sea libre. Usted tiene una promesa. Pero vamos a preguntar por su familia y verán los problemas que hay. Y mucha gente viene: pastor, no quiero llegar al evangelio porque mi hermanito, mi hermana, mi tía dice es cristiana y ahora es peor. Escúchalo bien, hermano. Y el Señor vino a hacer discípulos, hombre que esté dispuesto a aprender de su maestro. Entonces, ¿quién es el que vivifica? Usted tiene que ser vivificado ¿por quién? Amén. ¿Y quién es el que vivifica tu cuerpo de muerte? ¿Quién lo vivifica? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. A su nombre. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? ¿Dónde tiene que estar? Para que sea vivificado. A su nombre. Y por eso Dios quiere vidas consagradas, con responsabilidad, con seriedad. Vidas donde está el poder de Dios. Usted es responsable, hermano. Usted es responsable. Porque aquí podemos ahorita ver milagros, prodigios, liberación, todo lo que usted quiera. Eso Dios lo hace. Eso no es asunto mío, es Dios. Pero ¿está entendiendo usted cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Estamos haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Sí, hermano. Porque yo he visto mucha gente que ya me dice, hermano, me gustaría que nos tomáramos una copa de vino. Le dije, hermano, ya hace 40 años que no sé qué es eso. Dijo, ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? No, hermano. Yo fui a la casa de fulanito, supuestamente el pastor de él, y lo primero que me sacó fue una botella de vino y nos la tomamos, ni siquiera se dio cuenta a qué hora la acabamos. ¿Y quiere más? Y él dice, ni siquiera lo mire. Esa es la parte espiritual. Ni siquiera lo mire, porque es como la serpiente, hermano. Eso tiene un veneno mortal. Y hoy en día es común. Dice, no, hermano, los judíos se lo toman. No, ellos se tomaban el jugo de la vid. El jugo de la vid. ¿Cuál fue el primer borracho que tomó fermentado? Y le fue bien. Danzó en el espíritu. Ese danzó fue en la carne ahí, hermano. Y si miramos la doctrina con más cuidado, nos vamos a dar cuenta que son las emociones. Nos vamos a dar cuenta que no hay nada real ni genuino, ni mucho menos la palabra de fe. Así es. Yo nunca había visto, mire, cuando yo conocí el Evangelio, yo veía a estas hermanas con un temor, pero un temor de reverencia, no de apariencia, de santidad, que es diferente a la apariencia, a lo que hoy en día ve uno con las hermanas. No ve que ni siquiera, hermano, tienen temor delante de Dios, porque el Espíritu de Dios no les ha enseñado a vivir la vida que agrada a Dios, sino que uno vive la vida que se le da la gana a uno y así agrada a Dios. No se le puede servir a dos señores. No se le puede servir a dos señores. No se le puede servir a quién. No se le puede servir a dos señores. No se le puede. Y por eso es el afán de la gente. Si usted tiene una formación, usted sabe que está creciendo en la estatura que Dios le ha dado. Pero usted no tiene una formación, usted cree que eres una vara de premio. Y todo el mundo, ¿quién no quiere estar bien? Todo el mundo. Pero vivamos bien para estar bien. ¿Quién no quiere vivir en los pies, rendido a los pies de Cristo? Todo el mundo. Hasta el diablo, pero no puede. El diablo quisiera, pero ya no puede. Dios le dio el privilegio a usted y a mí de vivir una vida plena para la gloria de Dios en el Espíritu. A su nombre. A su nombre, entiéndalo, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso dice la Escritura, Juan capítulo 16, verso número 7. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 17. A ver, léalo bien fuerte. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Les decía pues, ¿qué quiere decir esto
con todavía un poco, no entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿qué? ¿Se convertirá qué? ¿A qué estaba refiriéndose? ¿Al derramamiento de qué? Del Espíritu Santo. Ese cambio que tuvo Pedro fue tremendo. Después de negar, después de andar lleno de miedo, el Espíritu Santo lo fortaleció, el Espíritu de Dios lo llenó, el Espíritu de Dios le ungió a su nombre. ¿Y qué ocurrió ahí, hermanos? Un milagro sobrenatural. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso número 33. Hechos de los Apóstoles 2:33. Dice la Escritura. ¿Qué dice la palabra de fe? Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que ha derramado esto que vosotros veis y oís, a su nombre. Porque eso es la vida de Dios en nosotros, en que mora ¿qué? El Espíritu de Dios. Y por eso, para vivir una vida plena y que Dios sea glorificado, tiene que estar ¿quién? El Espíritu Santo. Ahí en Juan lo habla, capítulo 7, verso 37 en adelante. Juan 7, ¿qué? Juan 7:37. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Vea todas las profecías que se cumplieron ahí. Vea toda la palabra que se cumplió ahí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido ¿qué? No había sido glorificado. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, ¿qué corre de su interior? ¿Qué corre de su interior? ¿Qué corre de su interior? ¿Qué es lo que corre de nuestro interior? ¿Ríos de qué? ¿Ríos de agua qué? Ríos de agua viva. Eso es lo que corre en nuestro interior. ¿Ríos de qué? Ríos de agua viva. Para que tú seas vivificado. Porque, hermano, después de una gran bendición vienen una serie de luchas, porque el enemigo quiere robar lo que Dios le ha dado. Él vino a matar, a robar, a destruir. Y por eso cuando el Señor Jesús estaba en ayuno 40 días y 40 noches, ¿quién vino a tentarle? ¿Quién vino a tentarle? El diablo vino a tentarle. Y por eso, hermanos, usted por lo menos aquí está en una bendición tremenda, pero esa tiene que estar en la casa también. Esa tiene que estar en el trabajo también. Esa tiene que estar mañana aquí, porque mañana también estamos aquí. Esa tiene que estar todos los días. Pero si es una emoción, si es una emoción, no hay edificación. Simplemente llegó una olada y hasta ahí paró todo. Dios quiere columnas de la casa de quién. Columnas de la casa de qué. Sí, hermano. ¿Cuál es la formación que tú tienes espiritualmente? Emociones. Porque de eso quiere vivir la iglesia hoy en día. ¿De puras qué? Emoción.
Sí, hermano. Mire, con la estatura de la iglesia, hoy veo que mucha gente salió de paseo. Mucha gente. Mucha gente. Miremos si verá. Mucha gente se fue hasta del paganismo, de la idolatría, porque ese espíritu inmundo absorbe a la gente. El que está edificado, hermanos, a él no le interesa eso, porque ya murió a la carne, murió a sus pasiones, murió a sus deseos, y vivimos para la gloria de Dios. Escúchalo bien, hermano. La gente cambia el reposo en Cristo por irse a la playa. Vea usted los errores tan tremendos que hay ahí nomás. El reposo de la iglesia es Jesucristo, pero la cantidad de hermanos que salen: estoy cansado, me voy a descansar. Pero el reposo no es ni la piscina ni la cama. El reposo de la iglesia es Jesucristo. El reposo para el pueblo de Israel era el sábado, pero cuando vino Cristo, ya el reposo no es el sábado. El reposo de la iglesia es Jesucristo el Señor. Entiéndalo, porque si no, todo el mundo sacará disculpas que para estar contento tiene que vivir borracho. No, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Lo está entendiendo, hermano? A su nombre. A su nombre. Entonces, ¿quién es el que vivifica nuestro cuerpo mortal? El Espíritu Santo. Vuelva otra vez a la palabra. Romanos 8:11. Ahí está la escritura. Hermano, retenga la palabra. Retenga la escritura. Que si no, usted no sabe quién lo vivifica, quién lo cambia, quién lo transforma. Y el diablo le plantea una tentación y ahí cayó. Ay, pero pastor, y Dios no quiere, hermano, que el pecado suyo sea consentido. Yo recuerdo a la hermana que cayó en adulterio, y yo iba a una campaña y me estaba esperando para darle un consejo, a ver qué pasó. Y cuando hablamos le dije: hermana, mire, lo único que yo le puedo decir es lo que Dios dice. Usted debe reconocer la gravedad de su condición y de su estado en que se encuentra. Dijo: sí, pastor, todo está patas arriba. Le dije: eso lo sabe usted, lo está viviendo usted. Y el único que lo puede sacar a usted es el Dios de la gloria. Si yo le doy un consejo amparándole el pecado, pues ella se calma, ella me alabaría a mí, me diría: oiga, ese hombre sí me dio una ayuda. Pero no, hermano, la ayuda humana es vana. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiero que entienda eso. Ella estaba esperando. A los 15 días que estuve en la campaña, me envió una carta: pastor, encontré la iglesia perfecta. Ese pastor me abrazó, ese pastor le dio hasta un beso y le dijo: hermanita, la voluntad de Dios era esa experiencia, pero no tema, porque el Señor le va a restaurar. Y a mí me dice la escritura que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Esa hoy lo hizo una vez, mañana lo sigue haciendo, y pasado mañana, y sigue ofreciendo sacrificios y oraciones y ayuno por el mismo pecado. No, hermano, Cristo murió por los pecados, resucitó, no tiene nada que ver con el pecado, hermano. Usted murió al pecado, es una nueva criatura, tiene que vivir para la gloria de Dios. Tienes que vivir agradando a aquel que dio su vida para pagar las consecuencias del pecado, el delito del pecado. Lo que lo hizo Judas. Judas inmediatamente, en cambio de arrepentirse, Pedro sí lo hizo. Se arrepintió y lloró. El otro no, salió desesperado, y el premio que encontró fue la muerte.
El diablo lo halagó, dijo: tengo el futuro asegurado. El futuro no está en el dinero, no está en esas piezas de plata. Él vendió a su maestro, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, salió y ¿qué hizo? Pero Dios no quiere que tú vivas esa vida, hermano. Que llegas a la iglesia, inmediatamente, en cambio de sentir el gozo de estar en la casa de Dios, Dios le empieza a hablar y usted se siente triste, afligido, y la superiglesia le dice: tranquilo, allá no vayan de ese fanático, no vayan de eso, es un fanático. Tranquilo, aquí usted encuentra perdón, pero en ellos. Pero el verdadero perdón está aquí, en cualquier parte, solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ningún hombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino en Cristo Jesús. A su nombre. Hay que morir a esas emociones de la carne. Cristo murió por el pecado. ¿Puede usted imaginarse, hermano? Y si usted, hermano, no tiene ese proceso, hermano, es tiempo que lo haga ya mismo, Señor. Mira, porque ¿cuántos, hermanos, están al borde del adulterio ahora? Al borde de la fornicación ahora. Sí, hermano. Llenos de un orgullo vano, de una fe ficticia y de una vida cristiana no genuina. Y cuando el Espíritu de Dios estaba formando a Timoteo a través de Pablo, le dice: Pablo, ojo, que no vas a tener una fe fingida, una vida de engaño, una vida de apariencia. Recuerda, tú vienes de una raíz de su abuela, que era gente genuina. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que usted es? ¿Qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros? Que seamos verdaderos, ¿qué? ¿Verdad? Ejemplo, usted ahora adora a Dios, que es lo que recibe Él. Pero si nosotros traemos aquí una orquesta de muérganos, hermanos, te enloquecen y usted empieza a saltar, a gritar, a aullar, bueno, ¿qué más? Y cree que es el Espíritu Santo, cuando es su propia carne. No, a Dios le agrada que salga de nuestro corazón una alabanza que llegue ante su presencia. No la que produce la carne. No, hermano. No la que produce la carne. Es la que produce el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. A su nombre. 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 Hermanos, si tú viviste una vida de apariencia, religiosidad, engaño, mentira, te tiene que ser procesado por el Dios de la gloria, para que el Espíritu de Dios santifique vuestro cuerpo mortal. Y si no llega la emoción, y hasta ahí le paró su evangelio, porque no está fundamentado en la roca, y de ahí viene la ruina, de ahí vienen las condiciones más tremendas, que Dios no quiere que usted quede en vergüenza jamás, nunca en su vida, nunca en su vida, nunca en su vida, nunca en su vida. Porque usted, hermano, comete 50,000 errores un día. Estábamos en una marcha que me han invitado por Jesús a la ciudad, y uno de los líderes me dice: mire, pero allá no vamos a orar, hermano, allá no, eso de orar ya para qué, eso ya me está mandado a recoger. Tremendo eso, tremendo eso. Gente disfrazada, viviendo del pueblo, mas está hundiendo al pueblo. Y si usted no dice lo que Dios dice, usted está viviendo, hermano, una vida ficticia que no es sincera. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Hermanos, es un tiempo de reflexión y de madurez para la iglesia. Es un tiempo de mucha madurez. Lo único cierto es que Dios te dice que hay que estar fortalecidos en el Señor,
y que hay que estar revestido de su gloria para resistir los ataques del diablo, para cuando venga el día malo, usted esté firme. Cuando llegue la tormenta, usted qué, hermano, esté firme, 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 firme y firme. Póngase de pie, por favor. A su nombre. Hermano, asincérate con el Rey de Gloria. No hay algo más terrible, hermano, que la ignorancia. Esto es muy serio. ¿Quién puede engañar a Dios? Entonces, hermano, asincérate con el Rey de Gloria. Cierra tus ojos, levanta tus manos, que el Espíritu de Dios te vivifique. Y hoy entienda lo delicado que es vivir una vida de apariencia, vivir una vida de engaño, vivir una vida de religiosidad, vivir una vida de mentira. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora liberta a los cautivos. Señor Jesús, liberta a los cautivos, porque tú llevaste cautiva la cautividad y tú diste dones a los hombres. Poder de Dios desciende en esta hora, Padre. Señor, glorifícate ahora mismo. La conciencia, el corazón sea sanado, el alma y el espíritu de tu pueblo sea sanado para tu gloria. Sea libre de la esclavitud del pecado, sea libre de la maldición del pecado, sea libre de todo yugo del diablo, en el nombre de Jesús. Poder de Dios desciende ahora mismo. Levante esa mano al cielo, hermano, que descienda esa unción de poder, esa unción de gloria, esa unción de prodigios, de milagros, de señales, en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda malicia de los aires. Caen huestes de maldad en el nombre de Jesús. Se rompe toda ligadura. Sale los demonios ahora mismo. Sale todo espíritu inmundo. Sale toda enfermedad. Se va toda ceguera espiritual. Sale ahora mismo. Poder de Dios desciende. Poder de Dios desciende. Explota toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Explota toda maldición ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Explota todo yugo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se rompe todo pacto de las tinieblas. Se echa fuera toda malicia de los aires. Sale ahora mismo todos los demonios de enfermedad. Se van de los cuerpos en el nombre de Jesús. Sale toda ruina, toda miseria. Poder de Dios desciende. Poder de Dios libera, liberta, liberta, Espíritu Divino. Libera ahora mismo, Señor. Atamos los rituales diabólicos contra la obra. Atamos los rituales diabólicos de la brujería contra la iglesia, contra los hogares, contra la familia. Se rompe esa maldición del diablo. Sal fuera en el nombre de Jesús.